día vamos a hacer solo una pequeña parte de lo que es sinapsis, solamente para orientarnos en lo que vamos a hacer las siguientes semanas, que es contracción muscular, ¿sí? Pero para hacer contracción muscular implica la unión de lo que hemos visto hasta ahora, que es el potencial de la membrana, despolarizar la membrana, que el potencial de acción corra por el nervio y llegue hasta la placa muscular. Es muy similar a lo que es una sinapsis entre dos neuronas, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos entender esto, tenemos que comprender desde el inicio que la célula, en el retículo endoplásmico rugoso, se forman proteínas, ¿no? Y esas proteínas van a ser las encargadas finalmente de llegar hasta el músculo y poder producir su contracción. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. O en otros casos, como les decía ayer, hay unas uniones eléctricas que llamamos sinapsis eléctricas, en las cuales en algunos tipos musculares, como el corazón, como el intestino, que vimos ayer también, llegaba el impulso automáticamente y comenzaba a despolarizar la célula, es decir, hacerles un potencial de acción a las células, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a ir caminando, ¿ya? Entonces la sinapsis es una unión, es una comunicación que existe entre dos tipos celulares, entre los nervios generalmente, y el receptor puede ser otro nervio o puede ser otro órgano, una glándula, el músculo, etc. Entonces es una comunicación, esto se llama sinapsis. Entonces, para hacer una sinapsis tiene que haber una célula o una neurona, en este caso, presináptica, es decir, alguien que va a llevar el impulso, que se despolarizó primero, que hizo un potencial de acción primero, ¿sí? Entonces, por algún estímulo se despolarizó y va a llevar el impulso a través de sus fibras nerviosas, lo va a llevar hacia otra célula y va a despolarizar la célula siguiente. Y esa célula siguiente también va a llevar su impulso y lo va a despolarizar a la siguiente célula. Y esa es una comunicación que existe. ¿Cuál es el requisito? Que haya un potencial de acción, que haya un estímulo, que rompe el potencial de reposo de la célula. Eso es muy común donde en las neuronas, porque ustedes están dormidos y de pronto se despiertan, abren los ojos y comienzan los potenciales de acción a trabajar, y entonces todo su cerebro comienza a trabajar durante el día. En este momento estaban en reposo y algunos comienzan a escribir, entonces su potencial de acción se despolarizó sus neuronas porque están mirando, entonces comienzan y le ordenan a sus músculos que se contraigan o se relajen para poder escribir, ¿no? Entonces es otro tipo de potencial de acción. Entonces, ¿cuál es el requisito? El requisito es que haya un estímulo que despolarice, que rompe el potencial de reposo en los 90 milivoltios y llegue a su potencial umbral y comienza el potencial de acción. ¿Cómo comienza? Entrando sodio, saliendo potasio, y termina saliendo potasio, ¿no? ¿Se acuerdan? Y solo en el corazón tenemos calcio. Entonces, eso es una sinapsis, es la comunicación entre una y otro tipo celular. En el cerebro, entre neuronas. En el músculo, en la placa muscular, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, entre el nervio y la placa muscular, ¿sí? Hoy ya vamos a comenzar eso y vamos a ir viendo cómo se contraen sus músculos. Las neuronas pueden recibir 1000 neuronas aparte y pueden distribuirse a 1000 neuronas más. Entonces el impulso es rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. Hay dos tipos de sinapsis, o sea, dos tipos de uniones de las células. ¿Cómo se pasa el impulso? Hay dos tipos, eléctricas y químicas. Solo vamos a tocar las eléctricas. Las sinapsis eléctricas son aquellas en que el impulso se inicia, se rompe el potencial de reposo en una neurona o en un músculo y están tan juntas las células que el impulso eléctrico pasa rápidamente hacia el otro lado. Solamente es un estímulo de voltaje eléctrico. En cambio, la sinapsis química, que es la que vamos a tratar hoy día con tranquilidad, es más compleja. Implica la liberación de proteínas de una célula a la otra. Esto tarda milisegundos. Pero ¿y esas proteínas de dónde vienen? Vienen desde el retículo endoplásmico rugoso. ¿Se acuerdan que les comenté que ahí se formaban proteínas? ¿No? Y entonces esas proteínas son especiales en cada grupo celular. Y esas proteínas se forman en el núcleo gracias al ADN, se empaquetan en el aparato de Golgi
y esas vesículas de la parte de Golgi van y se quedan almacenadas ahí. Y cuando viene el potencial de acción, esas vesículas se liberan y saltan un espacio entre una célula y otra. Saltan. Eso se llama hendidura sináptica, ese espacio que hay entre una célula y otra, que no está a más de 40 nanómetros, entre 20 y 40 nanómetros. Y llegan a la otra célula. Y en la otra célula tiene que haber proteínas en la membrana celular, que ya las vimos también cuando hicimos membrana celular, que se llaman receptores. Y ahí viene la complejidad de nuestra medicina. Estas proteínas que saltaron de un lado al otro llegan a la membrana postsináptica y se juntan. Y ahí en ese sitio pasan muchos fenómenos. Puedes agarrar y abrir un canal. Por ejemplo, salta la proteína de la membrana presináptica, o sea, de la neurona presináptica, membrana presináptica, salta la hendidura sináptica, llega a la neurona posináptica, es recibida por su receptor, y ahí puede abrir nomás un canal y entrar sodio, entrar calcio, salir potasio, ¿no? O en las células más complejas, y ustedes tienen que aprender eso, puede ser que esta membrana posináptica, este receptor, active otra proteína más dentro de la célula, que se llama segundo mensajero, y ahí recién comienza el trabajo de la célula, comienza a hacer el cambio de la célula. ¿Ya? Entonces, ahí viene la complejidad de la medicina. ¿Por qué? Porque ahí esos son nuestros blancos para enfermedades, son nuestros blancos farmacológicos, son las células blanco para que nosotros podamos trabajarlas. ¿Sí? Entonces, cada grupo celular es diferente y ahí viene la complejidad, por ejemplo, de su cerebro. Han escuchado hablar de la depresión, que está tan de moda, ¿no es cierto? La ansiedad, el Parkinson, el Alzheimer, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de eso? Epilepsias. Bueno, todas trabajan en grupos celulares diferentes y esa es la gran complejidad que tenemos. ¿Ya? Entonces, de dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas. ¿Qué diferencia hay? La eléctrica está pegada si es un impulso eléctrico que se polariza rápidamente. La química, la que vamos a tratar, vamos a trabajar con una neurona, una célula presináptica que tiene proteínas almacenadas, mensajeros, ¿ya? Una hendidura, un espacio vacío, hendidura sináptica, y una membrana posináptica, que es de la célula que va a recepcionar. Y esta célula que va a recepcionar tiene receptores, o sea, no es lo mismo un receptor para serotonina que un receptor para noradrenalina, que un receptor para dopamina, ¿no? Que un receptor para acetilcolina, que un receptor para histamina, no es lo mismo. ¿Ya? Las moléculas, las proteínas se van formando en base al grupo celular. Y el receptor es específico para ese tipo de proteínas. ¿Ya? Es específico. Eso quiero que entiendan bien. Y ahí venía bonito todo, hasta que ahora sí ya nos vamos a comenzar a abrir en todo lo que es la medicina. ¿Sí? Ahora sí necesitamos mucha atención suya. Porque vamos a comenzar a trabajar con muchas proteínas, muchos mensajeros, muchos receptores. Entonces tenemos dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas. Las eléctricas, como son pegaditas, se llama unión brecha. Y las químicas necesitan neurotransmisores. Neurotransmisores, que son las proteínas, y necesitan receptores. Y ahora, otra cosita más. Estos receptores pueden ser excitatorios, ¿no? Si estoy deprimido y libero serotonina, si estoy triste y libero citocina, me alegro. Estoy súper alegre, tengo mis receptores. Pero si tengo sueño, en la noche vienen los receptores, abren canales y entra un ion, el ion cloro, por ejemplo. Por decirles, todavía no vamos a profundizar eso, que es negativo, ¿no es cierto? Entonces, mis neuronitas que estaban a menos 90 milivoltios, así me despiertas, se vuelven a menos 100 milivoltios, menos 105 milivoltios, recontrapolarizadas. Nadie las puede polarizar, periodo refractario, acuérdense de eso, periodo refractario. Y me duermo, no hay transmisión, porque mis neuronas se hiperpolarizan. Entonces, ¿pero qué saltó? Saltó el aminoácido GABA, que es un neurotransmisor. Necesitamos neurotransmisores, una proteína, saltó, estimuló la otra, su receptor, entró cloro,
dormidos. Son inhibitorios. Eso les pasa cada noche y les pasa de cada un rato cuando comiencen a darle sueño. ¿Ya? Entonces, todos los días nos pasa eso. Hay neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estoy muy contento, muy alegre, eufórico? ¿Ya? Mi cerebro te dice, para, tampoco es para tanto, ¿no es cierto? Tampoco te libera endorfinas, y te disminuye. Es inhibitorio. Porque si lo dejo desaforado en mi cerebro, puedo pasar a estados psicóticos, esquizofrénicos, ¿no es cierto? Entonces, también tiene mi cerebro su control inhibitorio. Entonces tenemos neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. ¿Ya? Esos saltan de un lado al otro. Y acá en este lado, ¿qué tenemos? Receptores. Y hay receptores específicos para cada uno de esos neurotransmisores. ¿Y qué tenemos en el medio? Membrana presináptica, membrana postsináptica y una hendidura sináptica. ¿Entendido o la figura todavía está compleja? Más o menos, ¿qué te falta, Ricky? Es que es sintético más o menos. Ya, esta es una célula, la célula presináptica, ¿ya? Es la célula que inicia el proceso, te despolarizas, corre el impulso y liberas tu proteína, ¿sí? Liberas tu proteína. ¿Esa proteína dónde se formó? En el retículo endoplásmico rugoso, se empaquetó en el aparato de Golgi y está en vesiculitas, ¿sí? Está acá, en la membrana presináptica están las vesículas listas para salir en cualquier momento. Viene el potencial de acción, que ya hemos visto ahí cómo se genera, ¿no? Y libera las vesículas. Y las vesículas se liberan ¿con qué? Con esas proteínas, esos neurotransmisores. Saltan los neurotransmisores en hendidura sináptica. Y en este lado, ¿qué cosa hay? Una membrana postsináptica, que los va a recibir. Para recibirlos, ¿qué necesitan? Receptores. Estos receptores pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios, según lo que necesite la célula. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ya? ¿Más claro? Ya está. Vamos. Entonces, las sinapsis eléctricas, como les dije, son rápidas, se unen rápidamente, son pegaditas prácticamente, se les llama uniones, gap junctions en inglés. ¿Ya? Entonces, uniones pegadas, una tras otra, rápido. Casi todas las neuronas trabajan así, ya, rápido. Pasan el impulso de la despolarización y pasan sus proteínas, todo rápidamente. Entonces, en cambio, la sinapsis química, que vamos a tratar de diferente, membrana presináptica, libera sus neurotransmisores, llega a tu receptor y en tu receptor puede ser excitatorio o inhibitorio. Excitatorio si entra algo positivo, ¿no? Sodio, calcio, entran y es excitatorio. Inhibitorio si es que entra un ion negativo. Hasta ahí les voy a dejar. Hoy hay cosas un poquito más complejas, pero hasta ahí quiero que entiendan. ¿Ya? Entonces, diferente a la sinapsis eléctrica a la sinapsis química, ¿no? La sinapsis eléctrica tiene gap junctions, que son uniones específicas, que rápidamente se... Entonces, la sinapsis eléctrica es prácticamente instantánea la transmisión, es gradual, comienza baja y se va haciendo más potente, ¿sí? Y las neuronas que están en reposo, pueden estar hiperpolarizadas mientras estén con el estímulo eléctrico. Estas son las uniones entre célula y célula de las uniones eléctricas, gap junctions, ¿ya? En cambio, las sinapsis químicas, vuelvo a reiterarles, la sinapsis química nace en una neurona presináptica. Hay una neurona que va a recibir el impulso, que es la neurona postsináptica, y forzosamente necesitamos los neurotransmisores que están en vesiculitas. ¿Dónde están los neurotransmisores en sus vesículas? En la neurona presináptica. ¿Y acá va a haber neurotransmisores? Sí, también. Porque esta, cuando va a liberarse, va a volver presináptica, porque va juntándose una tras otra. ¿Ya? Estos neurotransmisores requieren un receptor. ¿Ya? Un receptor.
que puede ser excitatorio o inhibitorio. Pregunta el año pasado, fisiología 1, a ver si. Entonces, era excitatorio si abría canales de sodio. ¿Sí? Era inhibitorio si abro canales de cloro. Excitatorio, inhibitorio si abro canales de cloro. Inhibitorio, porque como es negativo, la membrana se vuelve más negativa. Excitatorio con sodio, porque si le pongo entra sodio, ya no va a estar tan negativa, ¿no es cierto? Se va a comenzar a volver positivo y llega el potencial umbral, se dispara, ¿sí? Excitatorio. Y si abro canales de potasio, canales de potasio, acuérdense de la clase ayer, justo, esa era la pregunta. 2 personas la contestaron, por eso ya no lo voy a preguntar. Canales de potasio. ¿Qué eran los canales de potasio? ¿Entraban o salían? Para repolarizar la membrana, ¿entraban o salían los potasios? Salían, ¿no es cierto? Para excitar, sodio, los 35 milivoltios. Se cierra el sodio. ¿Qué se abría? Potasio. Los potasios eran de entrada y salida. De salida. ¿Para qué? Para que repolarizar. Listo. Si yo en la neurona postsináptica abro canales de potasio, ¿qué le saco a la célula? ¿Qué le saco? Si abro canales de potasio, ¿qué le saco a la célula? ¿Qué sale de la célula? ¿Qué sale? Canales de potasio. Si le abro, ¿qué sale de la célula? Potasio. ¿Y el potasio es positivo o negativo? Positivo. Y si le saco iones positivos, ¿cómo quedará esta célula? ¿Excitada o inhibida? Inhibida. Esa era la respuesta. Pero simplemente tenías que pensar un rato. Entonces, todos como lo vieron, se abre el canal de potasio. Es excitatorio. ¿No? O sea, pero no es así. O sea, si tú te das cuenta, nada más es el razonamiento, ¿no? Y eso es lo que buscamos en ustedes. ¿Sí? Que razón, no es una pregunta para la NASA, es una pregunta de razonamiento, nada más. Es una pregunta de razonamiento. ¿Sí? Entonces, si abro el canal de potasio, no, se van a salir de los potasios, ese es el potasio. Y si sale el potasio, me deja la célula negativa. Entonces, es una neurotransmisión inhibitoria. ¿Y por qué les pregunté eso? Porque cuando haces fármaco, vas a ver drogas que abren los canales de potasio y te tranquilizan las neuronas. Te tranquilizan. Cuando hagamos farmacología, vamos a ver la mayoría de drogas para el sistema nervioso central. Ese es mi capítulo, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Tratamos de bajar la excitación en las neuronas. ¿Sí? Bajar la excitación. Cuando tienes un paciente esquizofrénico, cuando tienes un paciente depresivo, cuando tienes un paciente ansioso, ¿no? Tienes que bajar las revoluciones del cerebro. ¿Y cómo lo haces? Con medicamentos. ¿Que excitan qué? Estos receptores. ¿Ya? Sobre todo los inhibidores. Entonces hay receptores excitatorios e inhibitorios. Esta es una sinapsis química. Membrana presináptica con su neurona presináptica, hendidura, membrana postsináptica con sus receptores. Y estos receptores pueden ser excitatorios o inhibitorios. Listo, ahí está. Nada más hasta ahí avancemos. Pero no tienen que acordarse, el examen es global. Mire, yo les voy a contar algo. Yo sé que están viniendo de segundo ciclo, yo sé que el primer ciclo es medio raro, pero el mayor fracaso que tenemos, y no es que yo pregunte difícil, porque les van a saber ustedes, ya seguro tienen referencia, yo no pregunto difícil, a mí me interesa, no me interesa jalarlos, a mí me interesa que aprendan y que aprueben, ¿sí? No que aprueben fácil, sino que aprendan. Pero este primer examen es donde más mortandad hay y muchos ya no llegan a recuperarse al final. ¿Ya? O sea, pregunten a los chicos, y no es que lo hagan más difícil, no, yo lo hago este examen, no es difícil, pero sí hay bastante porcentaje jalado. Cosa diferente pasa que cuando hago oficio 2, por ejemplo, en mis capítulos, el más alto porcentaje ya es de aprobados en mis unidades, y es porque de repente ya conocen mi estilo de preguntas, ¿sí? Y lo asumo también que ustedes están pasando de un sitio un poco más de adaptación a una materia que ya es de carrera, digamos, no netamente de carrera como están dando cuenta. Entonces yo les voy a pedir mucha atención en eso. De lo que yo pregunto, el 70% se lo digo en clases teóricas, ¿sí? Entonces ustedes, creo que quien venga a mi clase ya sabe eso, ¿sí?
Entonces, tengan más atención. Si hay dudas, pregunten, ¿sí? Yo no quiero que todas las promociones pasen lo mismo, porque es sintomático. Primer examen y muchos no pueden recuperarse. De verdad, muchos no pueden recuperarse. Hay exámenes catastróficos, ¿sabes? Y lo único que les pregunto es eso, así tipo esa pregunta, ¿no? Tipo esa pregunta que les digo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Nada más es que lo hayas leído, ¿no? ¿Y por qué les pregunto así? No porque quieran jalarlo, ¿no? No porque ustedes van a ser médicos. Y cuando vas a ser médico y tienes un paciente al frente, tienes que razonar todas las posibilidades, ¿sí? Tienes que abrir todos los caminos posibles. Y a veces encontramos, sí es esto, ¿no? Porque ya el paciente falleció, ¿no? Era esto, te vas a tu casa, ¿no? Entonces, no debe pasar eso, ¿sí? No debe pasar eso. Entonces, esta es una sinapsis química, ¿sí? Entonces, la unión en brecha es para las sinapsis eléctricas, ¿sí? Para la sinapsis eléctrica. Entonces, la sinapsis química, los organelos, las proteínas están limitadas por las membranas. La membrana de la célula tiene que fusionarse con la membrana de la vesícula. Vamos a hablar luego de eso porque es un poco más complejo. Pero sí quiero que quede bien claro que mi neurona presináptica y mi célula presináptica se formaron transmisores. ¿Dónde se formaron? En el retículo endoplásmico rugoso, por mi ADN. O sea, no todos tenemos lo mismo, porque es mi ADN, ¿sí? Entonces unos tienen más serotonina que otros, unos hacen más depresión que otros, unos tienen más GABA que otros, se duermen más rápido que otros, por eso, etc. ¿Ya? Listo, pero forman mis proteínas, ¿ya? Esas proteínas se formaron en el retículo endoplásmico rugoso y se atraparon en vesículas del aparato de Golgi, ¿sí? Y viajaron al axón o en el cuerpo celular, pero están ahí en vesículas, atrapados en vesículas. Y cuando viene el potencial de acción, la membrana celular de la neurona presináptica, esa membrana, tiene que juntarse con la vesícula, ¿sí? Tiene que juntarse con la vesícula para liberar a quién? A los neurotransmisores, a las proteínas. ¿Está comprendida esa idea? ¿Sí? Entonces son dos membranas que tienen que juntarse, la membrana de la célula con la vesícula, y se tienen que juntar los dos para liberarse, ¿ya? Para liberarse. Y cuando se libera, recién ese neurotransmisor libre viene a la neurona postsináptica con sus receptores, ¿no? Y ahí es otro cuento, abre canales y todo eso, ¿sí? Entonces, membrana presináptica tiene su historia. Tenemos la hendidura sináptica que tiene que estar entre 20 y 40 nanómetros, es decir, tampoco va a saltar que canta la puerta el neurotransmisor, ¿no? Tiene una distancia determinada. ¿Y eso por qué es importante? Porque tenemos patologías. Les cuento, por ejemplo, un paciente que se cae del segundo piso y se golpea la cabeza, y da bote su cabeza en el piso y pierde la conciencia. ¿Qué es lo que está pasando en su cerebrito? Cuando te golpeas, ¿se te hincha o no te hincha? El cerebro se hincha igual. Se libera un proceso inflamatorio. Y esa hinchazón es, por decirlo de alguna manera, genera que esa hendidura sináptica, como se ha llenado de agua, de inflamación, aumente. Ese edema hace que aumente. Entonces, ¿qué pasa? Si mi neurotransmisor tenía que sacar 40 nanómetros, ahora hay 60 o 70 nanómetros. ¿Llega? No. Ya no llega. Entonces, ¿qué pasa contigo? Pierdes la conciencia. Sí. Muchas veces te mueres, ¿no? Porque pierdes la conciencia y tampoco hay transmisión respiratoria para tu cerebro. ¿Ya? Entonces, ya tiene más o menos un concepto. 20 a 40 nanómetros las neuronas. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y en la membrana postsináptica, ¿qué debe haber? En la membrana postsináptica debe haber receptores que abren canales, o esos receptores pueden trabajar con otras proteínas para ser sus segundos mensajeros. Eso no lo vamos a tocar ahora, pero quiero que sepan. ¿Ya? Entonces tenemos receptores en la membrana postsináptica. Entonces ya tenemos tres partes, ¿no? Neurona presináptica, que tiene todo su cuento, hendidura, y la neurona postsináptica. Esa es una sinapsis química. Es una sinapsis química. Y aquí está clarito, ¿no? Si acá está clarito, miren,
Pero acá ya nos comenzamos a complicar más. Tenemos neurona presináptica, postsináptica, los neurotransmisores que se liberan. Pero ahora vamos a entrar a otra situación. ¿Ya? Entonces ya está claro, ¿no? Está clara esa parte, para entrar ya a la siguiente etapa. La siguiente etapa es cómo se juntan la vesícula con la membrana presináptica. Es otra pregunta de examen, ¿no? Que les dice, no cómo se juntan, sino no entendían ese concepto que hay una membrana presináptica y una vesícula dentro de la membrana presináptica, ¿no? Porque ese concepto está claro, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Hay una vesícula, pero delante de la vesícula está la membrana de esa célula. Delante de la vesícula viene el potencial de acción y ese potencial de acción tiene que juntar a la vesícula con la membrana para liberar los neurotransmisores. ¿Sí? ¿Lo entendemos así o no lo entendemos así? Ya está. Entonces, está entendido ahora sí, ¿no? Si alguien no lo entiende, me dice y lo volvemos a ver de otra manera. ¿Ya? Entonces, pero aquí viene el cuento. Tenemos que recordar algo. ¿Cómo comenzar el potencial de acción? ¿Qué canales se abrían para comenzar el potencial de acción? Sodio, ahí está. Entonces, el sodio me llevaba a los menos 90 milivolts, a los menos 65, se despachaba, ¿no es cierto? Todo nada. Y habría canales de potasio para repolarizar. Listo, ahí está. Y por ahí el calcio se metía en el corazón, ya. Pero para liberar, cuando tenemos liberación de neurotransmisores, también es importante el calcio. Cuando nosotros vamos corriendo por todo el nervio, sodio, como hemos visto ayer, el potencial de acción, ¿no es cierto? Sodio le contagia a este, y vamos corriendo, y llegamos a la membrana presináptica. Y ahí se forma un botoncito al final, se llama el botón presináptico. Y en ese botoncito están las vesículas con los neurotransmisores. En ese botoncito cambia el excitador, ya no es sodio. Y ese es el concepto de abre canales de calcio. ¿Ya? Abren canales de calcio. Este calcio, en esta membrana justo para saltar, llega el sodio y cuando llega al botón presináptico cambia de sodio, cambia a canales de calcio. Entonces el sodio lo excitó y abre canales de calcio y este calcio comienza a encargarse ahí de la excitación. Pero este calcio, solo en esta zonita final, este calcio no solo es que abra y ya las vesículas se pegan, porque no va a pasar eso, ¿no? Pero este calcio se mete a la célula, se mete acá, y entonces activa un complejo proteico que se llama SNARE, que lo van a ver en sus libros. El complejo SNARE es un montón de proteínas, ¿ya? Un montón más, otras proteínas como la sintaxina, sinaptotactina, que lo vamos a mencionar acá y lo van a ver en su revisión de tema, porque es parte de algunas patologías, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Entra el calcio y activa el SNARE con la sinaptotactina, esta 25, sintaxina, hay un montón de proteínas, ¿ya? Y estas proteínas son las que agarran y disgregan la vesícula con la membrana celular, las juntan y las liberan. ¿Ya? Y las liberan. Entonces, importante el calcio. Entonces, nosotros tenemos digamos, medicamentos que bloquean canales de calcio, que excitan canales de calcio para algunas patologías cerebrales del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, el concepto ya está claro entonces. Hemos venido con sodio, llegamos al botón presináptico y se abre el canal de calcio. Este calcio entra al botón presináptico al final del axón, entra y activa un complejo proteico, el SNARE con un montón más de proteínas. ¿Sí? Activa. Y estas se encargan de juntar las vesículas presinápticas con la membrana presináptica, se juntan y liberan los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores saltan de hendidura y van a trabajar con sus receptores al otro lado. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita les digo. Entonces, primero llega el potencial de acción, abre canales de calcio, aumenta el calcio intracelular, las vesículas, debido a que el calcio estimula, excita, activa las proteínas SNARE con SNARE 25 y todo ese cuento,
se fusiona con la membrana presináptica, se liberan los neurotransmisores, se unen a los receptores y se excita a la siguiente célula. Le hace un potencial de acción a la siguiente célula. Esos son los pasos, pregunta de examen. Esos son los pasos en una neurotransmisión. ¿Ya? Todavía no estoy preguntando de proteínas, ¿no? Simplemente le estoy diciendo los pasos de una neurotransmisión, ¿no? De una neurotransmisión. ¿Por qué? Porque esos pasos los puedo bloquear yo con medicamentos, con fármacos, que los vamos a ver con el tiempo. Entonces, sodio, viene el sodio, canal de sodio, y cuando llega el botón sináptico, ¿qué se activa? ¿Qué se activa? Calcio, jóvenes, canales de calcio. ¿Este calcio dónde entra a la célula y qué hace? Activa el complejo proteico. No se olviden de eso, porque una vez estado ese también hace unos años resultados a eso. ¿Qué hace el calcio? Fusiona las membranas. ¿No? Es la tentación, ¿no? Esa es la función de la membrana, pero no hace eso principalmente. Lo que hace es activar un complejo proteico, ¿sí? Y ese complejo proteico es el encargado. ¿Por qué les pregunté eso? Existen toxinas, venenos, que trabajan sobre este complejo proteico. Por ejemplo, el botulismo. El botulismo es una toxina, la toxina botulínica. Es cuando vienen las conservas ya malogradas, ¿no? A bomba, es un anaerobio, ¿no? Entonces, se abomba todo, y hay gente que no se da cuenta, sobre todo en los barcos, todo eso cuando traen mucho tiempo, hay gente que abre eso y se lo come, ¿no? Ni cuenta se da. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede de que como trabaja sobre lisina 25 y lisinaproteinina, que son proteínas que se van a encargar de liberar los neurotransmisores, ¿no es cierto? Entonces, les estoy diciendo que esta es una unión de la neurona con otras células. Bueno, en el sistema respiratorio, ¿qué es lo que pasa? Necesitas neuronas que activen tus fibras, ¿no? Y puedas respirar tus músculos respiratorios, ¿no? Pero si el botulismo hace que se paralicen, como se unen acá, las inactivan y no se van a liberar los neurotransmisores. ¿Vas a poder respirar? No, porque no tienes neurotransmisores que exciten tus fibras musculares, ¿sí? No liberas, dejas de respirar y... ¿Ya? Entonces es un veneno. ¿Ustedes saben cuántos venenos trabajan así? Lo van a ver en sus revisiones de tempo, ¿sí? Sus revisiones de tempo. Venenos rapidísimos, en los que dejas de respirar rápidamente. ¿Por qué? Porque inhiben la liberación de neurotransmisores, que lo vamos a ver en un momento que el neurotransmisor hace que se contraiga tu músculo. ¿Ya? Entonces, esa es la función. Entonces es importante que el sodio en el botón, ¿qué ion entra en el botón después del sodio? Sodio en el axón. De acá el botón entra calcio. ¿Qué hace el calcio? Activa el complejo proteico. ¿Qué hace ese complejo proteico? Fusiona las vesículas con la membrana sináptica. ¿Y qué liberan? Neurotransmisores. ¿Y esos neurotransmisores dónde van? A la membrana posináptica y hacen su acción, su potencial de acción en el otro lado. Si es la fibra muscular, hacen contracción. Usted respira con tranquilidad o cualquier contracción. ¿Ya? Esa es la función. Básicamente esa es la función. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, cada sináptico tiene membrana presináptica, hendidura sináptica y membrana posináptica, ¿sí? Una membrana posináptica. Esto sucede, por ejemplo, con la acetilcolina, que es nuestro primer neurotransmisor que vamos a ver. La acetilcolina es quizá el principal neurotransmisor del organismo. Si no habría acetilcolina, no viviríamos nosotros. ¿Ya? ¿Qué pasa con la acetilcolina? Ahorita vamos a ver cómo se forma. Esta es la placa muscular. Esta es la placa muscular. Por lo que ustedes están escribiendo. Ustedes están escribiendo, chévere, con su placa muscular. ¿Ya? Bien, están escribiendo. Respira. ¿Sí? ¿Qué hace la acetilcolina? La acetilcolina
viene nuevamente, decimos, ¿no es cierto? Viene el canal de sodio, se excita por el canal de sodio, hace su potencial de acción, la neurona con su potencial, con su canal de sodio, llega a los canales de calcio, activa su complejo proteico, el calcio al ingresar a la célula activa su complejo proteico. Este complejo proteico fusiona las vesículas, fusiona las vesículas con la membrana presináptica, libera neurotransmisores y cuando libera los neurotransmisores va a la placa muscular. En la placa muscular existen receptores para acetilcolina, específicos para acetilcolina. Estos receptores son de 5 sitios de acción. Estas proteínas tienen 5 puntitos. Son 5 microproteínas que se unen y forman un complejo proteico. Para activarse necesita que 2 moleculitas de acetilcolina se junten a los sitios alfa de su proteína. Es decir, este receptor tiene 2 sitios alfa, 2 sitios beta, un sitio gamma. ¿Ya? Este receptor de acetilcolina. Entonces, tiene que saltar la acetilcolina, unirse a 2 sitios de acción del receptor de este lado, que es pentamérico, o sea, tiene 5 sitios, ¿no? Se une y se abre el receptor. Recién se abre cuando tiene la llave, son 2 moleculitas de acetilcolina. Y cuando se abre canales de sodio. Y entonces se abre canales de sodio, ¿qué pasa con la membrana postsináptica? Se excita sin inhibir. Se excita sin inhibir, si entra sodio. Cuando entra sodio es excitador o inhibidor. ¿Por qué es excitador? Porque el ion, ¿qué tipo de ion es? ¿Positivo o negativo? Positivo, para eso estudiar química, biofísica, para eso estudiar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Si hay dudas, pregunte. Sodio, el potencial de acción. Comienza con el potencial de acción de sodio. Entra el calcio, ingresa el calcio. Se une al complejo y lo activa el complejo SNARI y con todas sus proteínas. Estas se encargan de fusionar la vesícula con la membrana presináptica. Y cuando se une con la membrana presináptica, liberan ¿qué cosa? Neurotransmisores. Y cuando liberan los neurotransmisores, van y se unen al receptor de acetilcolina que está al otro lado en la placa muscularia, que es pentamérico, o sea, tiene 5 sitios de acción. Pero ¿qué necesita para abrirse? Necesita 2 moleculitas, la llave son 2 moléculas de acetilcolina. Estas 2 moléculas se unen a los sitios alfa. ¿Ya? ¿Y qué sucede ahí? Abre el canal de sodio. El sodio es un ion positivo. Cuando ingresa un ion positivo, la va a volver más positiva mi membrana. Es decir, levanto mi menos 90 milivoltios, lo llevo a menos 35 milivoltios y desata su potencial de acción. Cuando llega a más 35 milivoltios, ¿qué sucede? Se cierran los canales de sodio y se abren los canales ¿de quién? De potasio. Creo que la mitad de la clase no me he entendido, entonces estamos tratando de que todos caminen igual. Se abren los canales de potasio. Los canales de potasio, ¿qué hacen? Salen y comienzan a volver negativas nuevamente a la célula. ¿Ya? Listo, y ese es el cuento. Así viene la acetilcolina. ¿Qué cositas hay más que tenemos que aprender? Pero va a ser gradual. Hasta ahora eso es lo que yo voy a preguntar. Pero tienen que saber que en la misma membrana presináptica hay receptores. Y eso lo vamos a ver en las subsiguientes semanas. Hay receptores. Y eso se llama receptores presinápticos que modulan la liberación de neurotransmisores. Son moduladores. Hasta ahí ese concepto. Todavía no lo vamos a avanzar más. Pero sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver. Entonces, estas vesículas se reciclan, no es que se eliminen rápidamente. Entonces, estas vesículas se unen a la membrana presináptica, liberan su neurotransmisor y se reciclan. Y se reciclan las vesículas presinápticas para atrapar otro grupo de neurotransmisores, porque el funcionamiento tiene que ser continuo, no es que funcione y ya dejamos de funcionar.
Bueno, ¿cómo son los neurotransmisores? Son sustancias que están en el interior de las neuronas presinápticas. Las sustancias tienen que ser liberadas por el calcio o con la ayuda del calcio, ¿sí? Y tienen que tener receptores específicos en la membrana postsináptica. Entonces, así reconozco yo un neurotransmisor. Listo, entonces para sintetizar, bueno, ya sabemos que la síntesis, ¿cómo es la síntesis? ¿No? En el retículo endoplasmático rugoso, lo empaqueto en el aparato de Golgi y estas vesículas empaquetadas se quedan dentro de la membrana, dentro de la neurona presináptica. Puede ser en el mismo botón sináptico o en el cuerpo celular, ¿ya? Y cuando nosotros vamos al microscopio de las neuronas, sobre todo vemos estos neurotransmisores ahí como corpitos densos, están ahí almacenados en las neuronas, listos a liberarse cuando venga el potencial de acción, listos a liberarse. Y ven, ahí vemos, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso viajan por el axón y se quedan en la membrana presináptica, el botón presináptico, listos para ser liberados, listos para ser liberados. Entonces, las vesículas se reciclan, las vesículas se van reciclando y se reutilizan para tener un pool siempre de reserva, ¿ya? Siempre un pool de reserva. Pero acá tenemos que ser bien, ¿no es cierto? Aquí ingresa el calcio y tenemos las diferentes proteínas en SNAR, las sinatostatina, cinchalcina, que van a hacer que se una la vesícula con la membrana presináptica para liberar los neurotransmisores. Eso es lo que tiene que estar bien claro. El calcio entonces es necesario y tiene que estar en suficiente cantidad de calcio, ya para la liberación de neurotransmisores. Tenemos por ejemplo, cuando tenemos un ejemplo, ¿no? En el sistema nervioso central, tenemos pacientes epilépticos. Antes nosotros trabajábamos con el neurotransmisor GABA. El GABA abre canales de cloro y hiperpolariza la neurona. Entonces, excitador, inhibidor del cloro. Inhibidor. Es negativo. Ingresa y la vuelve más negativa. Entonces, todo era trabajar con eso. Pero con el tiempo los anticonvulsivantes han evolucionado mucho. Ya en el año 50 comenzamos a usar 1950, hace casi 80 años. Hasta ahora tenemos generaciones tras generaciones de los anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque si tú le metes cloro, excitadores de GABA al epiléptico, entonces le metes mucho cloro y ese cloro hiperpolariza las neuronas y el paciente va a estar medio dormido todo el día, ¿no? Entonces está bien, controlamos algunos tipos de epilepsia, pero hay otros tipos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Se han ideado un montón de antiepilépticos. Todo en base a la fisiología. ¿Qué hacemos? Tenemos bloqueadores de canales de calcio. Entonces, ¿qué hacen estos? Evitan que el calcio se meta al botón presináptico y libere neurotransmisores. Entonces, no va a estar tan excitada la neurona, ¿cierto? Y entonces produce menos sueño. Listo, chévere. Otros, cuando hagamos fármaco lo vamos a ver, pero les estoy explicando más. Otros abren canales de potasio. Y entonces vas a la neurona postsináptica, abres canales de potasio y sale potasio. Entonces la neurona, si saco potasio, ¿cómo se queda? Inhibida, hiperpolarizada, ¿no es cierto? Entonces ahí actúan. Entonces ustedes, cuando ejerzan la carrera médica, tienen que recordar esto, ¿no? O sea, para nosotros es bonito que venga un visitador médico y diga, ¿sabes qué es esto, doctor? ¿Qué tiene que recetar eso? ¿Tiene que recetar el otro? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Qué hace así? Que los estudios, que no sé qué, tú. Si no has leído, al otro día está recetando, ¿no? Para recetar algo tienes que leerlo, tienes que saber, tienes que tener uso de razón. Si no, además, no, pero doctor, si usted receta 10 cajas de esto, yo lo llevo al Congreso a Brasil. Ya. Entonces, tienen ustedes que saber si eso le va a hacer bien o mal a su paciente, si abre un canal. Ahí viene el juego de esto. Si algo está bien, puede ser bueno para esto, pero puede ser no tan bueno para otra cosa, porque acá actúo en este canal y acá actúo en otro canal, que va a hacer que mi paciente tenga
mucho sueño o tenga disforia, o tenga dislexia, o tenga amnesias, ¿no? Entonces, olvidos, tienes que tener todo. Ustedes saben que, por ejemplo, que estamos en una crisis, ¿no? En el mundo entero, la nueva pandemia, es los opioides, ¿no? Fentanilo, ¿sí? Entonces, estamos en la crisis del fentanilo, en las ciudades zombies y todo eso. ¿Y cómo comenzó esa crisis? ¿Saben ustedes cómo comenzó esa crisis? Claro, son medicamentos para el dolor que fueron a un médico y le dijeron, oye, mira, este medicamento es así, pero no. El médico se hizo, bueno, ahora está preso, ¿no? Pero en ese tiempo se hizo millonario porque sin ética ni nada comenzó a recetar y comenzó a crear adictos, ¿no? A esos medicamentos. Y los adictos comenzaron a aumentar. Consiguieron que bajo sobornos el medicamento se venda libremente en las farmacias, los opioides, ¿no? Comenzaron a vender, la gente comenzó a consumirlo para el dolor, después se dieron cuenta que era placentero, lo comenzaron a usar como drogas de entretenimiento, todo, y tenemos una pandemia, ¿no? De otra manera. Tenemos médicos presos en diferentes países por tratar de comerciar los medicamentos fuera de la parte legal. Entonces, cuando ustedes recetan algo, ustedes tienen que saber qué es lo bueno y qué es lo malo para su paciente, ¿sí? Y como es lo bueno y es lo malo, ustedes tienen que saber dónde trabajan, ¿ya? En qué lugares trabajan. Y es la única manera de estudiar, ¿ya? Entonces el calcio es importante, es importantísimo. Creo que hoy día ya quedó sentado que el principal ion que tenemos es el sodio, el segundo es el potasio y el tercero es el calcio. Listo, esos son los 3 iones más importantes que tenemos en nuestro organismo. Ya creo que no hay duda. Entonces el calcio va ingresando a la vesícula, se junta con el complejo proteico y produce la excitación, produce la unión del complejo proteico, la unión de la vesícula con la membrana específica. Y cuando se libera el neurotransmisor, ¿cómo se elimina el neurotransmisor? Se libera, se junta aquí, no se queda permanente, ¿no? Porque ustedes no están contraídos todo el día, están escribiendo, soltando, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, la acetilcolina que produce este efecto, su efecto es, su tiempo de efecto es pequeño, pequeñísimo, milésima de segundo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con esa acetilcolina? Actúa y se libera, actúa y se libera. ¿Qué pasa con esa acetilcolina? ¿Cómo se elimina? ¿Regresa o la degradamos? ¿No? Para eliminarla, ¿qué hacemos? Bueno, la eliminación puede ser de 3 tipos, ¿no es cierto? Actúa milisegundos, lo deja al receptor, se sale del receptor y se difunde. Es decir, como es una fibra sináptica, se va lento. Hizo su acción y se acabó. Difusión, la primera manera de eliminación del receptor. Segunda manera, recaptación. Es decir, la acetilcolina actuó acá, listo, se liberó rápidamente y está acá en la neurona sináptica. Acá hay lo que les dije, receptores presinápticos, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Y se lo vuelve a introducir. Recaptación, se elimina. ¿Ya? Y tercera es la degradación. ¿Qué pasa con la acetilcolina? Vienen enzimas que la parten, la proteína. Enzimas que se la digieren. ¿Ya? Entonces la acetilcolina saltó, actuó milisegundos, se contrajo tu músculo y se liberó rápidamente. Y en la hendidura sináptica toma 3 caminos. O me voy lejos, me difundo, ¿no? O regreso por mis receptores presinápticos, o una enzima viene y se la come, ¿ya? O la deshace. Entonces tenemos la metaboliza. Tenemos 3 caminos que puede seguir el neurotransmisor: difusión, recaptación o degradación. ¿Ya? 3 caminos de ese neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, ya los moléculas, esto es el complejo SNAR, el sodio, el calcio, perdón, los libera, todo eso, ya. Ahí tenemos más o menos el complejo SNAR. Este es un tema de su revisión de tema. ¿Sí? Cada grupo va a revisar un tema, pero todo tiene que ver con venenos que van a actuar sobre el complejo SNAR.
¿Ya? Todo tiene que ver sobre esos venenos. El botulismo, la tetrodotoxina, hay venenos rapidísimos, ¿no? ¿Qué hacen? Inhiben la liberación de acetilcolina. Y como inhiben la liberación de acetilcolina, ¿qué es lo que sucede? No respiras. Y como no respiras, te mueres. ¿Ya? Eso les puede pasar en la playa. El pez globo libera una toxina muy poderosa. Pero qué bonito, ¡ah! Listo, ahí queda. ¿Ya? Listo. Y entonces ahí hay endopeteasa de zinc, la toxina botulínica, el botulismo, etc. ¿Ya? El botulismo. Entonces la acetilcolina, lo que íbamos, la acetilcolina. La acetilcolina necesita, para sintetizarse dentro de la célula, necesita la colina y la acetilcoenzima A. Necesita colina y acetilcoenzima A. Aquí. Membrana presinal necesita colina y acetilcoenzima. En su libro está bien bonito. Colina y acetilcoenzima. Se juntan y forman acetilcolina. ¿Ya? Acetilcolina. Cuando forman acetilcolina, ¿esto cómo se juntan? Se juntan por una enzima, la colina acetiltransferasa. Esta enzima hace que se junten dentro de la membrana presináptica, ¿sí? Esta enzima. Y se encierran en vesiculitas. ¿Qué necesitamos? Acetilcoenzima A y colina, ¿ya? Para formar acetilcoenzima. Acetilcolina. Bien, entonces ya está empaquetada la acetilcolina. Se libera, actúa sobre su receptor pentamérico, abre el canal, entra sodio, se despolarizaron acá. Rápidamente la acetilcolina se libera. Pero la acetilcolina, cuando se libera, tiene también en milisegundos una enzima que la metaboliza, que se llama acetilcolinesterasa plasmática. Esta enzima la parte la acetilcolina. ¿Ya? Y entonces lo que hace es dejar libre la colina para que se recapte y vuelva a producirse de acetilcolina. La colina regresa y la coenzima se va, se degrada. ¿Listo? Y entonces tenemos recaptación y difusión y degradación. Los tres procesos están aquí en la acetilcoenzima. ¿Qué se recapta? Colina. ¿Qué se difunde? Coenzima. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se degradó. Entonces tenemos los tres procesos, tenemos con la acetilcolina. ¿Dónde se formó la acetilcolina? En la vesícula presináptica. En la vesícula presináptica. En la vesícula presináptica. Listo, este es un receptor de acetilcolina, pero les voy a complicar un poco acá nada más, un poco. Como les contaba, la acetilcolina es quizá el sitio más, el neurotransmisor más importante que tenemos en el organismo. Más importante, ¿no es cierto? La acetilcolina es un neurotransmisor que se encuentra en la parte periférica y en la parte central del organismo. La acetilcolina se forma dentro de la neurona presináptica. ¿Qué necesitamos para formar acetilcolina? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para formar acetilcolina? Colina y acetilcolina. Listo, ya está. Entonces, en la parte periférica, en la fibra muscular, usa este neurotransmisor. Pentamérico necesita 2 moleculitas de acetilcolina, abro y entra sodio. ¿No es cierto? Listo, ahí está. Pero en el sistema nervioso central, la acetilcolina hace que estemos despiertos todos. No lo vamos a tocar, pero quiero que ustedes se orienten. Tienen otro tipo de receptores. Es un receptor con segundo mensajero. O sea, viene acá y abre canales de potasio. Entonces hiperpolariza las neuronas, se tranquiliza la acetilcolina. Entonces, lo que estamos hablando ahorita es el receptor de la acetilcolina y la placa muscular.
Cuando hagamos sistema nervioso central, vamos a volver a hablar de acetilcolina, pero con otro tipo de receptor. ¿Ya? Ahora, solamente quiero que sepan que la acetilcolina es el principal neurotransmisor, pero tiene parte periférica y parte central. Y sus receptores son diferentes. ¿Ya? ¿Qué vamos a hablar ahora? Estamos hablando de este, que viene la acetilcolina a la placa muscular, 2 moléculas de acetilcolina, abro el canal, entra sodio y despolarizo la placa muscular, que es todo un cuento, que lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿eh? Todo un cuento en la placa muscular. Bien, entonces, ¿y cómo se forma la acetilcolina dentro de la célula? ¿Qué necesito? Colina y acetilcolina. Y cuando se metaboliza, forma acetato y colina que se recapta y el acetato se difunde, se va lejos, ¿no? Entonces, estos receptores tienen que ser pentaméricos, abren los canales, necesito dos moléculas de acetilcolina en el receptor postsináptico. Y ahí está clarito. Abro el canal de sodio, ¿sí? Abro el canal de sodio con 2 receptores. Listo, entonces. Esto de los receptores de segundo mensajero con ligandos lo vamos a ver más adelante. Todavía no quiero que se confundan con eso, pero sí quiero que sepan que los receptores son de 2 tipos básicamente, 2 tipos, y la acetilcolina nos muestra estos 2 tipos. Unos son ionotrópicos y otros son metabotrópicos. Entonces, estos receptores, ¿dónde están los receptores? En la membrana postsináptica, en la membrana postsináptica. Son como compuertas, ¿no es cierto? Que necesitan llaves, que son los neurotransmisores. Bueno, la acetilcolina viene con 2 moléculas, abre el receptor, lo abre y entra un ion sodio. Entra ion de sodio. Eso es un receptor ionotrópico. ¿Por qué? Porque entran iones. Pero en el sistema nervioso central, viene la acetilcolina, se une al segundo mensajero y produce un metabolismo dentro de la célula para abrir el canal de potasio. Como produce un metabolismo con su segundo mensajero, son receptores metabotrópicos. Esa es la única diferencia. Hay receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. ¿De qué estamos hablando en la placa muscular? De receptores ionotrópicos. ¿Qué tienen que saber ustedes para que sepan bien placa muscular? Saben potencial de acción, saben potencial de reposo, saben cómo entra el calcio, saben a qué activa el calcio, saben cómo se fusionan las vesículas y se liberan los neurotransmisores, saben que el neurotransmisor de acetilcolina tiene su receptor pentamérico al otro lado, necesita 2 moléculas, abre el canal, entra el sodio y comienza la despolarización y potencial de acción en la placa muscular. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que saber ahorita. Es un receptor ionotrópico, porque entran iones y la acción es compleja. Cuando es metabotrópico, es porque se activa otra proteína y usa un segundo mensajero. Esa proteína generalmente se llama proteína G, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como digo, ahorita lo que me interesa es que sepan los receptores ionotrópicos de la placa muscular. ¿Sí? De la placa muscular. Y ahí los tenemos, los receptores ionotrópicos. ¿Ven? En cambio, los metabotrópicos son un poquito más lentos, en cambio, el ionotrópico es rapidísimo. El metabotrópico del sistema nervioso central, el ionotrópico es de frente, abre el canal y entra a los otros. ¿Qué hace un receptor metabotrópico? Entra el canal, entra la proteína acá, hace su metabolismo en la proteína y ese metabolismo va y recién abre un canal. ¿Ya? Por eso se llama metabotrópico. ¿Por qué? Porque produce un metabolismo previo. Que es importante, la van a ver ustedes van a ver el sistema nervioso central cuando hagan. Son muy importantes. Lo vamos cortando. Entonces la acetilcolina, para terminar ya, la acetilcolina tiene una liberación cuántica, liberaciones pequeñas, permanentes, por eso sus músculos
musculitos están contraídos, por eso pueden estar parados, sentados, todo eso. ¿Por qué? Porque va liberando poquitos de acetilcolina. No se alteran totalmente. ¿Ya? Existen patologías que alteran la acetilcolina, que alteran los canales de acetilcolina, sí existen patologías. Existen. Antes de eso. Entonces, lo que dice en su libro. Entonces, la acetilcolina puede producir potenciales posinápticos excitatorios y potenciales posinápticos inhibitorios, ¿no es cierto? Inhibitorios, según el sitio de acción donde tenga. Cuando te excitas es un potencial posináptico excitatorio. Eso es lo que pasa en la placa muscular. Y potencial posináptico inhibitorio generalmente pasa en el sistema nervioso central. Cuando vamos liberando estos pequeñitos potenciales, vamos sumando hasta que te excitas. Vamos a ver cuando van al gimnasio cómo hacen eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gimnasio van levantando, ¿no? Van levantando hasta que pueden contraer, ¿no? Van levantando hasta que pueden contraer, ¿no? Son potenciales posinápticos miniaturas, ¿no? Van haciendo. Pues vamos a ver en la próxima semana cómo hacen sus ejercicios en el gimnasio, qué deben de hacer, qué no deben de hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les van a preguntar, ¿no? Están en tercer ciclo y les van a decir, doctora, ¿y usted cree que puedo comer esto, no puedo comer esto? ¿Qué hago? Si ustedes se hagan, ¿no? Ya. Entonces, hay otros neurotransmisores que vamos a ver la próxima semana, la siguiente semana, que son del sistema nervioso autónomo, que son la adrenalina, noradrenalina. También se producen igualito y sus neurotransmisores igualitos, solo que sus receptores son diferentes. ¿Ya? Esto no lo pueden confundir. La sinapsis de la placa muscular sí, como les digo, tiene un potencial de placa terminal y entonces eso es lo que va a venir la siguiente semana. Vamos a hablar aquí la neurona presináptica, sodio, calcio, proteínas del calcio, vesículas presinápticas, la acetilcolina se libera y ataca sobre sus receptores de acetilcolina que están en la placa muscular. Y entonces entra sodio y va a excitar el músculo. ¿Ya? Entonces ya está prendido el sistema porque la próxima semana vamos a ver cómo se contrae el músculo, cuál es la forma en que el músculo se va a contraer. ¿Ya? Y tenemos alteraciones en esa placa muscular. Ahí estamos, ¿ven? La acetilcolina. ¿Cómo va liberándose? La acetilcolina se libera rápidamente del receptor y en la hendidura sináptica se metaboliza por la acetilcolinesterasa plasmática, colina es recaptada y el acetato es liberado y difundido. Entonces tenemos los tres sistemas de degradación, difusión y recaptación de una parte. Esa es la placa muscular. Bien, entonces quiero que entiendan eso. Esta es una contracción muscular que la vamos a ver la próxima semana, cómo es la contracción muscular. Pero quiero que entiendan que la acetilcolina en la placa muscular libera sodio, ingresa sodio y ese sodio comienza el potencial de acción en la placa muscular, en el músculo estriado. ¿Ya? Comienza su despolarización. Comienza un potencial de acción en la fibra muscular. Ven ahí más o menos el milivoltaje. Esta es la acetilcolina que produce la contracción. Y bueno, ¿y qué patologías tenemos nosotros que alteran la acetilcolina? Tenemos una patología genética, se llama la miastemia gravis. ¿Ya? Enfermedad genética. ¿Qué hace la miastemia gravis? Altera la conformación de los receptores de acetilcolina en la placa muscular. Entonces, ¿qué esperaríamos de esos pacientes? ¿Podrían contraer sus músculos? ¿No es cierto? Entonces, dependiendo de la gravedad de esta enfermedad, el paciente a veces puede estar postrado en cama, puede tener dificultad respiratoria, o puede ser que nazca bien el paciente y con los años, porque es una enfermedad inmunológica básicamente, con los años se vayan alterando más y más receptores. Naces con una cantidad de receptores y se van alterando los receptores y con los años vas haciendo más profunda la enfermedad. ¿Ya? Básicamente receptores de acetilcolina. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Qué le damos a estos pacientes? Bueno,
estos pacientes de miastenia gravis le damos medicamentos. ¿Qué neurotransmisor trabaja sobre el receptor de la placa muscular para que se contraiga el músculo? ¿Cuál es el neurotransmisor que hemos hablado toda la clase? La acetilcolina trabaja sobre el receptor. ¿Dónde está el problema? En el receptor. Pero estoy diciendo que en miastenia gravis hay algunos sitios donde hay receptores indemnes, una buena cantidad de receptores todavía. Tratamos de juntar más acetilcolina para que esa acetilcolina en masa pueda actuar sobre esos receptores. Tengo un compañero de promoción mío, por ejemplo, que es un usiólogo neonatólogo, y es de mi edad, o sea, se imaginan toda la carrera, toda la vida ha pasado con miastenia gravis y sigue siendo un genio en la neonatología, es uno de los referentes nacionales de UCI neonatalia, pero ha luchado contra su enfermedad toda la vida. ¿Y qué le dan? Para tratar de... ¿Qué medicamento le dan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podría ser el tratamiento para un paciente así? No tenemos cómo mejorar receptores. Entonces, ¿qué mejoramos? La cantidad de acetilcolina para que trabaje sobre todos sus receptores que tiene, no los poquitos que le quedan. Entonces, le damos un medicamento que disminuya a la acetilcolinesterasa plasmática. ¿Qué hacía la acetilcolinesterasa plasmática? Rompía la acetilcolina, ¿no? Entonces, ese medicamento inhabilita esa enzima acetilcolinesterasa plasmática. Entonces lo lleno de acetilcolina. Y como lo lleno de acetilcolina, entonces hay tanta que va a actuar sobre todos los receptores que quedan en la placa muscular. ¿Ya? Tiene efectos colaterales un montón. Pero ahora eso lo van a ir viendo poco a poco. ¿Ya? Pero el hombre ha sobrevivido y es un médico excelente. Bien, jóvenes. El próximo miércoles vamos a hablar sobre placa muscular y contracción muscular. ¿Sí? Y la última semana de esta unidad vamos a hablar sobre neurotransmisión del sistema nervioso autónomo, que es también una parte de neurotransmisión. ¿Ya? Que ustedes tienen que salir de acá expertos sabiendo qué son neurotransmisores y qué son receptores. Listo, nos vemos en el próximo miércoles.